buenos días, qué alegría verlos a todos, después de los nervios que he tenido toda la semana. Ahora estoy contentísima, agradecida con Dios por su presencia, por verlos a vosotros, por lo que Él va a hacer hoy. Y hemos cantado Nuestro Dios es soberano. Y también hemos cantado apasionados por Él, por su rostro, por estar en su presencia. Bueno, como veis, el título de la predicación hoy es "Ups, me han descubierto". No sé qué os hace pensar ese título tan raro. A mí también me ha descolocado un poco, pero creo que es muy, muy acertado. Y ahora lo vamos a ver por qué. Por ejemplo, para empezar a introducirlo, cuando una de mis hijas, ya yo la veo venir, que se acerca a mí, viene con esa carita que se le cambia y dice: "Mamá, te amo". ¿Qué pensáis? Que quiere algo, ¿no? Algo quiere. Digo, de allá para acá viene y me dice "te amo", no viene a cuenta y de repente me dice "te amo". Y luego continúa: "Mamá, ¿me podrías comprar una chuche? Mamá, ¿me podrías esto?". Entonces, si yo, siendo una simple humana, veo venir las intenciones de mi pequeña hija, antes de que incluso abra la boca ya le he visto la cara, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial, que dice en su palabra que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Él? ¿Cuánto más sabe Él con qué intenciones nos acercamos a Él? ¿Verdad? Nadie más que Él lo sabe. La sinceridad hoy está muy confundida. Nosotros pensamos que ser sinceros, y eso lo vi mucho aquí, es decir lo que yo pienso. Te puedo vomitar algo a la cara y soy sincera porque es lo que yo pienso eso y que esa para muchas personas es la sinceridad. Pero yo creo que la sinceridad está muy, muy confundida hoy en día, porque yo puedo ser sincera de una manera muy superficial y no mojarme y decirte lo sincera que soy hasta donde yo quise. Pero ya sabemos quién sí realmente me está viendo completamente desnuda delante de Él y que está viendo bien adentro de mí, ¿verdad? Jesucristo, recordamos a Jesús, recordamos algunas de las frases que hay un capítulo muy impresionante en Mateo 23, si no me equivoco, no hay que ponerlo, donde Él se refiere a los fariseos. ¿Recordáis todo lo que Él, cómo se refirió a los fariseos? Jesús odiaba la hipocresía y los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. Jesús odiaba la hipocresía. Los fariseos en el pueblo eran elogiados por la gente, eran atendidos por la gente, son lo más alto que hay. Pero Jesús fue el único que se atrevió a decirles la verdad y les dijo que eran unos hipócritas. Fue sincero, Él era transparente, Él hablaba el corazón, no venía con tapujos. ¿Y cómo sé yo si soy sincera al hablar con Dios cuando me acerco a Él? Y no me acerco como mi hija: "Mamá, te amo", y luego pido una chuche. ¿Cómo sé yo que soy sincera con Dios cuando me acerco a Él? Porque cuando yo me acerco a Dios, yo podría estar montando un personaje. Y eso pasa. Un personaje que yo he fabricado, un personaje que está basado en mis emociones y en cómo yo me siento, y que está hablando de una manera superficial, que está hablando de dientes para afuera o de lo que he vivido en el día, pero es un personaje que no está siendo sincera ni transparente al hablar con mi Padre, que lo sabe todo. ¿Cómo puedo ser sincera con Él? La clave está en dejar que su palabra haga su efecto en mí. Ella puede llegar hasta donde yo permita que llegue. La palabra de Dios es poderosa, como mencionó el pastor Antonio.
puede penetrar hasta lo más profundo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los versículos. Y en la medida que yo deje que ella penetre lo más profundo dentro de mí, entonces yo voy a ser sincera con Dios. Yo dejo que ella haga efecto en mí, entonces puedo llegar a ese punto. Mientras no lo permita, eso no va a suceder. Y ella puede ir cada vez más hondo, pero soy yo quien decido. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, o me atraviesa. Porque hay personas que viven una religión durante años. Y algunos nos hemos comportado así durante años. Vivimos una religión, una liturgia por años, porque no hay sinceridad. Simplemente nos autoengañamos. Nos autoengañamos, creemos que venir a la iglesia, escuchar la palabra, eso es una relación con Dios. Pero vamos a ver realmente lo que es una relación íntima y de confianza con Dios cuando dejamos que realmente su palabra sea la que entre y nos atraviese. Ser sinceros con Dios es primordial para una verdadera intimidad con Él. En otras palabras, esa cercanía de la que hablamos, que tanto queremos, esa intimidad, requiere un corazón sincero. ¿Recordáis que nos han hablado últimamente muchas prédicas de caminar con la presencia de Dios, de escoger a Dios y no sus beneficios? Eso requiere, eso que tanto estamos anhelando, eso requiere una relación sincera, una cercanía, un corazón sincero delante de Dios. No porque Él no sepa lo que hay, sino porque nosotros seamos capaces de reconocer delante de Él lo que en realidad somos, lo que nosotros en realidad somos. Porque solamente así eso sería una verdadera forma de confiar en Dios. Si no, yo realmente no confío en Dios. Y si no confío en Él, no hay una relación íntima. ¿Me estáis entendiendo el hilo hacia dónde lo voy llevando? Si no confío plenamente, no hay una intimidad profunda, no hay relación. ¿Cómo sé si yo confío en Él? Si no confío en Él, yo no quiero cambiar. Sigo siendo la misma durante años. O simplemente cambio, dejo que cambie un poquito, dejo que cambie partes de mí, o hasta aquí Dios, no te doy más permiso. De esa manera yo sé si confío en Él o no. Y es como que nos da miedo. Si recordamos a Adán en el huerto, cuando pecó con Eva, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Se escondió. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Dónde estás? Y él respondió otra cosa. No dijo dónde estaba. Tenía miedo. Entonces, si Dios me habla, yo respondo a lo que Él me está hablando. No me salgo por las ramas. No me voy con indirectas. No, Señor, es que estoy peleando esto. No, yo te he hablado de esto. Sobre esa verdad quiero que caminemos juntos. Sobre esa verdad quiero que dejes que yo entre y te muestre lo que hay ahí. A ver. Si no hay confianza, no hay intimidad, no estoy dispuesta a obedecer lo que Él me va a pedir. Hasta aquí todos pensamos que lo hacemos bien, ¿verdad? Hasta aquí todos pensamos, bueno, Dios me habla y yo reconozco lo que Vero está diciendo. Yo he reconocido lo que se ha mencionado en las prédicas anteriores. Me he dado cuenta que muchas veces prefiero el beneficio que la presencia de Dios. Hasta aquí todos estamos dando cuenta que sí, que muchas veces hacemos eso. Pero aún así, déjame decirte que eso puede ser muy superficial. Puede ser muy superficial. Y Dios no es superficial. Y Él nos lleva cada vez más profundo. Entonces ahora sí vamos a ver Hebreos, capítulo 4, del versículo 12 al 13. La versión Nueva Traducción Viviente, si puede ser, por favor. Dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios.
Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Y es a Él a quien rendimos cuenta. Me han descubierto. Es lo que nos pasa cuando la espada, cuando su palabra penetra hasta lo más íntimo de mi ser. Nos descubre y nos descubrimos incluso a nosotros mismos, cosas que no creíamos de nosotros mismos siquiera. Entonces menciona que es viva, una palabra viva porque participa de la misma vida de Dios. Es una palabra que ya sabemos que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia. Cada vez que leemos la palabra hay algo nuevo, aunque sea el mismo versículo. Esa es la vida que hay en la palabra, porque es el mismo Dios, es la misma palabra de Dios en esa vida. Nos da vida a nosotros y es útil para cualquier cosa, pero nos puede hablar de diferentes maneras según nuestra forma de ser, según nuestro temperamento, según cómo somos cada uno. Ella nos habla a nosotros, al corazón, a nuestra mente, a lo que somos. Y dice que es eficaz, operante, también usa ese término. Lo que quiere decir que su efecto va a ser el que Dios espera que ocurra. La palabra que Dios te dice, la palabra que Dios te da, lo que Dios te ha hablado, la promesa, lo que sea que Dios te ha dicho, lo que estás leyendo en la Biblia, sí o sí va a cumplir el efecto que Dios quiere que cumpla. Porque es operante, es eficaz. Eficaz es que llega a su propósito, cumple con su propósito. Y ahora entenderemos por qué. Tenemos en Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, siempre produce un efecto. Siempre produce un efecto. Si pensamos en la palabra de Dios que hemos escuchado a lo largo de nuestros años, desde que estamos leyendo la Biblia o escuchando predicadores, siempre ha tenido que producir un efecto en nosotros. Porque cuando por la dureza del corazón la palabra de Dios no trae la vida que Dios espera que traiga, dice que no por eso vuelve de vacío, siempre produce un efecto. Y en algunos casos causa juicio. Por ejemplo, en mi caso, durante muchos años yo estuve asistiendo a la iglesia, antes de realmente tomar un compromiso con Dios, en la iglesia en la que yo estaba en Colombia. Durante muchos años estuve asistiendo, yo escuchaba la palabra impactaba en mi corazón, pero yo no dejaba que entrara. Porque luego yo me iba de ahí y seguía teniendo una relación conforme al mundo, con mi novio, con mis fiestas, seguía haciendo lo que me daba la gana, todo lo contrario a lo que me habían hablado en ese momento cuando yo había ido a la iglesia. No había dejado que ella cumpliera su efecto, ese efecto de vida, pero sí había un efecto de juicio en mi caso por la culpa que yo sentía, porque yo sabía que no estaba haciendo las cosas bien, sabía que yo necesitaba de Jesucristo en mi vida, pero no daba el paso de compromiso para hacer las cosas como Él esperaba que yo las hiciera. Entonces era la culpa la que estaba en mí, y qué hubiera pasado conmigo si Dios me quitaba la vida en esa época. Podemos pensar también en Faraón. Moisés fue muchas veces a Faraón. Y fue, deja mi pueblo, varias veces. Y la palabra iba. Moisés le daba la palabra a Faraón. Pero Moisés no hacía lo que la palabra de Dios le estaba diciendo. Pero luego, ¿qué venía? El juicio, una plaga. Otra vez volvía Moisés. Faraón no respondía a la palabra. Otra vez juicio, otra plaga. Entonces, la palabra de Dios sí o sí cumple un efecto en nuestra vida. Cuando la escuchamos, somos responsables, siempre hay un efecto. Y eso me gustaría que quedara bastante claro en nosotros. ¿Qué efecto produce en ti la palabra cuando escuchas a un predicador, sea en internet, o sea aquí, o sea leyendo tú la Biblia? ¿Qué efecto produce? ¿Produce vida? ¿Realmente hay un cambio, hay una transformación? Empieza a pensar en cada vez que tú lees la palabra, ¿cómo has dejado que afecte o no a tu vida? Dice que es más cortante que una espada de doble filo. Y aquí hace referencia a una espada, ¿sabéis lo que es una daga? No hace referencia a esa espada larga, sino a un tipo de daga que tiene una curvatura
y que era muy, muy cortante, muy cortante. Pero aquí podemos poner el ejemplo de un bisturí. O sea, imagináis un bisturí, el cirujano usa el bisturí con tal precisión, abre y es súper cortante, cómo abre la carne humana para llegar a las profundidades. Esa idea nos la podríamos hacer, ¿vale? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestra forma de ser, y el espíritu, que es lo que Dios depositó en nosotros, Él separa ahí las coyunturas y el tuétano. Es decir, pensamos en una articulación, en esta articulación, y ella rompe y penetra y divide, parte ahí esa articulación y separa hasta lo más interno del hueso. Yo pienso también en el cuarto trasero del pollo. Aquí le llaman así, ¿no? O el contramuslo. Tienes el muslo del pollo y el contramuslo. Cuando metes el cuchillo, esa división, tú tocas con el dedo ahí la división y metes el cuchillo, hace crack. Y es fácil de romper porque has tocado ahí hasta el tuétano del hueso, ¿vale? Todo esto hace referencia a la más honda penetración de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones más profundas. Cuando Él está hablando de partir el alma y el espíritu, está hablando de llegar a lo más profundo de las intenciones que desconocemos de nosotros mismos, de lo más interno de nosotros que desconocemos y que por mucho que queramos aparentar, Él lo conoce todo de nosotros. Entonces, su palabra tiene ese efecto de entrar profundamente, pero yo decido si la dejo entrar o no. Y cuando yo decido que entre, producirá el efecto, habrá la transformación que Dios espera de vida en nosotros. Entonces ha sido muy bueno todas las predicaciones que hemos escuchado estas semanas atrás, pero ¿qué efecto han producido en nosotros? Para que meditemos, para que pensemos, para que cuando vayamos a casa hablemos con Dios respecto a ello. Es interesante. ¿Para qué hace eso Dios? Para partir todos esos pensamientos, todas esas intenciones que son contrarias a Él. Y cuando se parte esa articulación, ¿duele o no duele? Va a doler porque nuestra carne va a tirar para su lado. Nuestra carne no quiere sentir dolor. Nuestra carne no quiere que la obliguen a hacer algo que ella no quiere. Y sabemos que es Dios el que nos brinda estos beneficios. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24 dices: y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Es su deseo. Por eso Él quiere que dejemos que su palabra haga su efecto en nosotros. Y también usa la palabra discernir. Discierne. ¿Qué es discernir? Distingue algo de otra cosa. Hay una revoltura de pensamientos y de intenciones que pasan por nuestra mente durante el día, miles y miles y miles de pensamientos, pero la palabra de Dios es así: divide, separa, rompe, y todos los que son contrarios a Él, fuera, y se quedan los que son de Él, los que son reales, y no permite que nos autoengañemos. Discierne, distingue, ese es el efecto de su palabra en nosotros. Llega hasta los últimos recovecos de nosotros y hace que quedemos totalmente desnudos y al descubierto ante los ojos de Dios. Yo podría pensar un poco en las víctimas estas que se utilizaban para el sacrificio, los animales que se usaban para el sacrificio. El sacerdote llegaba, lo abría, lo degollaba, lo abría por la mitad y podía verlo desnudo, abierto, todo por dentro, todo su interior, todos sus órganos, podía verlo todo por dentro. Pues así es Dios con nosotros por medio de su palabra. Quedamos expuestos ante su mirada y ante nuestra propia conciencia, porque a veces pensamos o no podemos creer, ¿realmente yo soy así? ¿Realmente yo creía eso? ¿Realmente no puedo creer que yo sea así? Pero sí que lo sabías, simplemente que no eras capaz de reconocerlo. A esos mensajes que nos llegan de una manera punzante bien adentro, esos mensajes que a veces nos tocan y nosotros a veces nos hacemos los locos, pero son esos los que Dios utiliza para traspasarnos. El efecto de la palabra en mi alma. La palabra detecta mis emociones.
las que están mal enfocadas. ¿Os acordáis de Elías en la cueva? Que después de asesinar el montón de falsos profetas, luego entró en una depresión, que se quería morir. Después de haber matado a todos los profetas que asesinó en el nombre de Dios, y luego se quería morir porque se sentía solo. ¿Qué hizo Dios cuando llegó a él su palabra? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Le habló y le dijo, hay muchos más, hay 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Hay 7,000 que no han doblado rodilla. Lo animó y le dijo, Dios nos consuela, pero Él no permite que nosotros nos autocompadecernos de nosotros mismos, Él no deja que nos encerremos en nuestras emociones y nuestras emociones nos dominen. A veces parece cruel que nos hablen y nos digan, anda ya, levántate, lávate la cara y empieza a moverte. Pero es que no está bien quedarnos ahí en nuestro propio yo y autocompadecernos, porque eso no nos sirve de nada. Nos distorsiona la visión de la palabra que Dios nos ha dado. Si Él nos ha dicho por aquí es por aquí, ¿qué le pasó a Elías? Elías estaba dejando de ver a todos los que estaban con él, se sentía solo, había perdido la visión, no era verdad, porque se había centrado en él mismo, y se deprimió. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues le animó y le dijo, come, bebe, levántate, que largo camino te queda, muévete. Cuando vuelvo a la palabra y la leo, Dios me recuerda lo que Él me ha dicho, que no es lo mismo que Él esté conmigo o que no esté conmigo. Y eso es algo que siempre tengo que tener presente, porque a veces yo vivo situaciones y digo, esto no va a ir para adelante, me pongo negativa. Pero Él me recuerda, yo estoy contigo en esto. Reajusta mi visión, reajusta su palabra, mi mente, mis pensamientos a su palabra. Si nosotros lo permitimos, la palabra de Dios va a ir cada vez más a fondo hasta el mismo corazón, va a ir al meollo del asunto, si nosotros lo permitimos. Por mucho que queramos, a nosotros mismos nos es imposible discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Yo me he visto diciéndole a Dios cosas, sí Señor, ahora mismo estamos cantando apasionados, busco tu rostro, nada podrá detenerme, nada. ¿Qué me puede detener levantarme a las 3 de la mañana para orar? El sueño. Y digo, nada podrá detenerme. Pues sí, el sueño, el cansancio, muchas cosas podrían detenerme. Entonces, es Dios el que muestra realmente la verdad en esas situaciones en las que yo estoy queriendo tapar y no ver lo que realmente hay. Cuando hablamos del libro de Job, me di cuenta también de un autoengaño en mi vida. Si pensamos en los amigos de Job que fueron supuestamente a consolarle, pero en realidad le dijeron, ¿cómo es posible que un hombre, en pocas palabras, que un hombre que es tan bueno, justo, porque se decía de Job que era perfecto, varón perfecto, y ellos le dijeron, ¿cómo es posible que estés recibiendo todo este mal? Algo habrás hecho. En pocas palabras lo que le han dicho es eso. Algo habrás hecho si te está pasando todo esto. O sea, a Job se le desmontó todo el mundo por el que él conocía quién era Dios. Se le desboronó todo. Para Job su relación con Dios eran los ritos, los sacrificios, la tradición, el ser perfecto, el ser bueno, aparentar. Nos pasa a nosotros también, no sé si a mí solamente me pasa eso. Para Job ese era el Dios que él conocía y Dios hizo así, ¡pram!, y le derrumbó todo. Y cuando se lo derrumbó vino el mismo Dios y habló con él y se mostró a él mismo cómo era, este soy yo. Habló su palabra y entre las cosas que dijo, le dijo, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? O sea, estaba hablando del poder y la soberanía de Dios.
cosa que Job desconocía completamente. Por eso Job luego dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue necesario que Dios entrara, derrumbara y mostrara realmente a Job quién era el Dios mismo y no lo que Job creía que era. Y yo me descubrí que pensaba de esa manera. Dios quiere, lo más importante que Él quiere es mostrar una unidad entre lo que nosotros somos y lo que le mostramos a los demás. Hipocresía, lo que mencioné antes. Él quiere mostrar una unidad en eso, para que podamos reflejar su carácter, porque si no, no podríamos reflejar su carácter. Para que los demás lo vean en nosotros y no ser hipócritas. Él quiere que reconozcamos delante de Él y de nuestra propia conciencia de qué material estamos hechos. Soy esto, Dios. Soy esto. Y aunque soy eso, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me aceptas, yo sé que tú me limpias, pero soy esto. Ahora, Señor, yo sé que tú lo puedes transformar, yo sé que tú me puedes cambiar, Señor. Pero cuando reconocemos que somos eso vil y sucio, y que Él lo puede transformar, también nos ayuda a no juzgar a los demás. También nos ayuda a poder tender nuestra mano a aquellos que los necesitan o que aquellos que son rechazados por cometer ciertos pecados que son imperdonables, por decirlo de alguna manera. Porque delante de Dios no hay pecado bueno y no hay pecado malo, o no hay mejor pecado o peor pecado. Todos pecamos, todos pecamos. Entonces, si yo, en la medida que yo reconozca cómo soy en mi interior, en mis entrañas, mis mentiras, mis engaños, en la medida que yo reconozca realmente cómo soy, entonces luego podré extender gracia a los demás. Pero si yo no sé extender esa gracia y lo que me sale a primeras es el legalismo, soy una superficial. Soy una persona superficial. Estoy viviendo en la parte de aquí arriba y no en las profundidades, y no dejo que Dios entre en las profundidades de mi interior y desvele lo que hay dentro de mí. Tenemos a un David, ¿recordáis al salmista David, al rey David? David fue capaz de hacer lo mejor delante de los ojos de Dios, pero también fue capaz de hacer lo peor delante de los ojos de Dios. Pero algo que dijo Dios de él es que era un corazón conforme al de Dios. Y lo que podemos ver en los salmos de David es una sinceridad y una transparencia plena. Un desgarro, un Señor, mírame, o sea, por dentro David era totalmente transparente cuando hablaba con Dios. Y por eso David llegó a clamar, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía, reconocía que lo necesitaba profundamente. Conocía él de qué material estaba hecho. El poder de la palabra de Dios transforma, y a veces, aunque Dios nos ha dado una promesa, Él permite que nosotros demos vueltas, dice que demos vueltas antes de llegar a esa transformación profunda y dolorosa. Es dolorosa, ¿por qué lo decía antes? Porque nuestra carne le duele, no quiere hacer lo que el Espíritu dice. Mi orgullo no se quiere bajar de ahí arriba. Mi orgullo le duele, le cuesta, te da ira, te da rabia, que te sientes obligado a hacer cosas que no quieres hacer, pero sabes que es necesario porque es la palabra de Dios la que te está pidiendo ese cambio en tu vida. Y te sientes más seguro haciendo lo que tú quieres hacer, pero como sabemos es una decisión. Entonces, como mencionaba antes, nos han hablado de la presencia, nos han hablado de caminar con la presencia de Dios, nos han hablado de que los beneficios, que a veces escogemos los beneficios, que a veces escogemos las bendiciones, que preferimos la promesa, pero hemos llegado a reconocer algunos que sí, que de manera superficial hemos dicho, si yo hubiera sido Moisés, en ese momento le digo, sí Señor, yo me voy con tu ángel, quítame a todos los enemigos de en medio y no me pasa nada si tu presencia no viene conmigo. Cuando hemos escuchado esas prédicas, sí, yo he pensado, pues sí, si yo fuera Moisés, seguramente, Señor, perdóname porque seguramente hubiera escogido
lo que querías darme, entrar a la tierra de Canaán antes que tu presencia viniera conmigo. Pero hay más, hay mucho más. No se trata solo de eso, sino si la palabra que fue dicha nos ha confrontado, si yo he dejado que penetre hasta lo más profundo de mis huesos, si cuando me fui a casa me fui igual o busqué el rostro de Dios y le pedí perdón y empezó a ocurrir algo distinto en mi vida. Si yo he dejado que penetre hasta lo más profundo de mis huesos y discierna mis verdades y mis motivaciones, incluso el por qué quiero yo caminar en su presencia, es algo que yo tengo que exponer delante de Él y que Él me muestre si realmente detrás de eso hay algo más que yo no lo sé. Aún en eso. Entonces, tiene que haber un efecto de transformación cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Ya no puedo ser igual. Sí o sí, ya no me voy a conformar porque he visto al descubierto, me he visto desnuda delante de Él, con mis miedos, con mi falta de compromiso, con mi incertidumbre, con mi incredulidad, con todas estas cosas. Sí o sí, tiene que haber un cambio. ¿O no lo creéis? Porque si no, ¿qué seríamos? Si no dejamos que surja ese efecto, ¿como quién seríamos? Tenemos importantes razones para leer la palabra y no endurecer nuestro corazón a ella. La primera, porque no somos capaces por nosotros mismos, como mencioné, de discernir lo que hay en nuestro interior. No somos capaces. Ya lo dice, es ella la que entra hasta lo más profundo, hasta el tuétano de nuestros huesos, hasta lo más interior. Es Él en su presencia el que penetra ahí hasta lo más profundo. Lo segundo, porque nuestro corazón es perverso, está lleno de maldad. Y dice que la palabra perverso quiere decir que obra con maldad y lo hace conscientemente y además disfruta de lo que está haciendo. Ese es el corazón que tenemos nosotros. Obra con perversidad. Porque necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. Que si Él no nos muestra las cosas, entonces nos estaremos autoengañando a nosotros. Y porque yo he escogido la intimidad con Él antes que los beneficios que Él pueda ofrecerme. Por eso necesitamos leer constantemente su palabra y dejar que ella produzca su efecto en nosotros. Yo hoy puedo reconocer que busco estar más en la presencia de Dios cuando paso por una circunstancia dura. ¿A todos nos ha pasado? Cuando pasamos por circunstancias complicadas, cuando pasamos por circunstancias dolorosas, una enfermedad, un accidente, eso que nos llega hasta la carne y nos toca y nos duele, ahí es cuando más le buscamos a Él. Ahí es cuando más le buscamos a Él. Y eso, lo que Dios quiere en nuestra vida es que vayamos a esa unidad y que sea cualquiera la situación que vivamos, sea buena o sea mala, le busquemos con la misma intensidad. Que nosotros le busquemos con la misma intensidad. Jesús se relacionaba con el Padre todos los días y los romanos lo estaban persiguiendo. Tenía un montón de gente detrás de Él que lo cansaba. Y Él todos los días se levantaba y se apartaba y tenía su tiempo con Dios. Cuando deje de haber esa diferencia, entonces, y lo busque con la misma intensidad, entonces será una muestra importante de mi amor por Él y de que he escogido una relación íntima con Él. Cuando no se base en la emoción, en lo que me han dicho, ahí me daré cuenta que realmente se trata de una relación que va cada vez más profunda, Mi intención con esto y lo que sentí de parte de Dios es que tomemos una decisión real respecto a lo que venimos escuchando por todos los tiempos que vienen ahora, que se van a presentar y que cuando más debemos estar agarrados de Él. Y eso puede decir la búsqueda de un beneficio, pero no quiere decir que estar más agarrados de Él no quiere decir que no nos vaya a pasar nada. Simplemente vamos a estar en el lugar correcto, en el mejor lugar que vamos a poder estar, con Él, porque Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza,
todas esas cosas, pero sobre todo porque Él es el único que nos ama con un amor eterno y extiende esa misericordia para con nosotros cada día, y el que nos ayuda a mantenernos firmes hasta el final, porque queremos estar con Él. Cuando llegue ese día, queremos estar con Él. Me gustaría invitarlos, si queréis uniros a mi oración. Quien quiera puede seguirla. Dios mío, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu deseo de llevarnos a una sola verdad, Señor. Gracias porque tú estás más interesado que nosotros mismos, Señor. Señor, yo hoy estoy dispuesta y dispuesto a que tú me muestres la realidad de mi corazón, Señor. Te pido, Señor, que tú penetres en lo más profundo de mi ser, Señor. Te pido, oh Dios, que rompas todo autoengaño, toda fortaleza, Señor, que quites la piedra y me saques a vida nuevamente, Señor. Todo aquello que yo he puesto, Señor, todas esas intenciones y pensamientos, oh Dios, que solo tú puedes desvelarme, Señor, y que me lleves a una sola verdad, oh Dios. Que cada verdadero encuentro contigo, Señor, provoque en mí un cambio real, Padre. Que no sea por apariencia, Señor. Que cada vez me apasione más y más por ti, Señor. Cada vez, Señor, y gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque eres tú el que nos lleva y nos mantienes. Hasta aquí has estado con nosotros, Señor. Gracias porque no te cansas de hablarnos cada día, Señor. Gracias, Señor, por ese amor inagotable, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería despedirme de los que nos están viendo por las redes, darles las gracias por vuestro tiempo y gracias a todos vosotros, que Dios os bendiga.